Salva a mi hermana y haré que vuelvas a caminar. La voz del joven temblaba, pero sus ojos ardían. El millonario, en su silla de ruedas, soltó una carcajada seca y cruel, un sonido que pronto se apagaría para siempre. Aquel joven era Mateo, de 24 años, un chico de corazón noble y manos gastadas de tanto trabajar. Era personal de limpieza en un lujoso complejo de oficinas, el mismo donde el millonario tenía su imperio. Cada céntimo que ganaba era para su hermana pequeña, Sofía. Solo tenía 10 años. Sofía padecía una extraña enfermedad degenerativa que la debilitaba un poco más cada día. La única motivación de Mateo no era el dinero, ni el éxito. Era la risa de su hermana. La promesa de verla correr de nuevo por el parque. Pero el tiempo se agotaba. El hombre de la silla de ruedas era Ricardo Vargas, un genio de la biotecnología amargado por un accidente que le robó la capacidad de caminar. Su fortuna era inmensa, pero su corazón estaba vacío. Despreciaba la debilidad en los demás porque le recordaba a la suya. Y en sus manos Ricardo tenía la única cura para Sofía, un tratamiento experimental con un coste inalcanzable, una patente que se negaba a liberar por compasión. Para él, la vida de una niña era solo un número en una hoja de cálculo. Mateo sabía que solo le quedaba una opción, enfrentarse al hombre que lo tenía todo y no le daría nada. Lo que no imaginaba era que esa humillación sería solo el principio de una prueba que cambiaría sus vidas para siempre. Ricardo Vargas observaba la ciudad desde su despacho panorámico. Un trono de cristal y acero desde el que gobernaba su imperio. Cada llamada, cada decisión, reforzaba su poder. Pero el reflejo en la ventana le devolvía la imagen de un hombre atrapado en una silla. Un rey lisiado. Su amargura era un veneno que destilaba en cada palabra, en cada gesto de desprecio hacia la debilidad ajena. Para él, la compasión era un lujo que ni se permitía ni concedía. La humillación en el garaje fue solo el principio. Tras la carcajada cruel, Ricardo miró a Mateo con un desdén gélido. «Llévense a este iluso de mi vista», ordenó a sus guardias de seguridad. No solo lo rechazó, sino que lo expuso, lo ridiculizó frente a todos. Arrojó la desesperada oferta de Mateo a la basura como si fuera un papel sin valor. Para Ricardo, aquel joven no era más que un insecto molesto. Un insecto que acababa de aplastar. Mateo sintió cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El eco de la risa del millonario resonaba en su cabeza mientras los guardias lo arrastraban fuera del edificio. La impotencia era un nudo en su garganta que le impedía respirar. Esa noche, al llegar a casa, vio a Sofía durmiendo, tan frágil, y el peso de su fracaso lo aplastó por completo. Había apostado todo a una última carta, y la había perdido de la forma más humillante. A la mañana siguiente, el golpe final llegó. Una llamada escueta de recursos humanos le informó de su despido inmediato por conducta inapropiada. Había perdido su empleo, su única fuente de ingresos para cuidar de Sofía. La amenaza ya no era lejana, era real, inmediata y asfixiante. Estaba solo, sin trabajo y con el tiempo corriendo en contra de la vida de su hermana. Ricardo Vargas no solo le había negado la ayuda, le había quitado también los medios para luchar. La injusticia era tan clara que dolía físicamente. Un hombre con el poder de salvar una vida elegía no hacerlo por puro capricho, mientras castigaba a quien se atrevía a suplicar. La noticia de la recaída de Sofía llegó como un puñal. Los médicos fueron claros. Le quedaban días, no semanas. Cada tos de la pequeña, cada gesto de dolor, era un recordatorio de la crueldad de un hombre que dormía tranquilo en su mansión. Desesperado, con el corazón roto pero la determinación ardiendo, Mateo vio una última oportunidad. Un anuncio en las noticias. Ricardo Vargas daría una conferencia de prensa para presentar una nueva fundación benéfica. La hipocresía de aquel acto le revolvió el estómago. Decidió que haría lo que fuera necesario para entrar. Ya no tenía nada que perder. Sería su última batalla, un todo o nada frente al mundo entero. Mientras Ricardo Vargas subía al escenario, aclamado por los flashes y los aplausos, Mateo se deslizaba entre la multitud, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Se quedó en la parte de atrás, observando al hombre que tenía el destino de su hermana en sus manos. Pero lo que estaba a punto de suceder en ese escenario. Nadie, ni siquiera el propio Ricardo, podría haberlo imaginado.
De acuerdo, aquí tienes el texto para el acto 3, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones de estilo, ritmo y contenido. Asterisco, asterisco, asterisco. Ricardo Vargas estaba en la cima del mundo, bañado por los focos sobre el escenario. Hablaba de filantropía, de devolver a la sociedad, mientras su rostro proyectado en pantallas gigantes mostraba una máscara de seriedad y compromiso. La audiencia aplaudía, cautivada por la imagen del genio que, a pesar de su tragedia personal, quería construir un futuro mejor. Pero bajo la superficie su cinismo seguía intacto. Lo que no sabía era que su futuro estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. De repente, su cuerpo se tensó con una violencia incontrolable. Un espasmo brutal sacudió su torso, casi arrojándolo de la silla de ruedas. El micrófono cayó al suelo con un golpe seco que resonó en toda la sala. Sus asistentes corrieron hacia él, presas del pánico, pero no sabían qué hacer. El discurso perfecto se convirtió en un espectáculo de vulnerabilidad. El pánico se extendió como una onda silenciosa entre los asistentes, que observaban horrorizados cómo el poderoso millonario se retorcía de dolor. Pero entre la multitud, alguien no veía caos, veía un patrón. Mateo, que había logrado colarse, reconoció al instante esos espasmos. Eran idénticos a los que sufría su abuelo. Sin pensarlo 2 veces, se abrió paso entre la gente, ignorando los gritos de seguridad. Corrió hacia el escenario, con una determinación que silenció a todos. Nadie entendía lo que aquel joven desesperado pretendía hacer, pero él sabía que solo tenía una oportunidad para cambiarlo todo. Se arrodilló frente al hombre que lo había humillado. Ante la mirada atónita de cientos de personas y cámaras, Mateo colocó sus manos sobre la pierna inerte de Ricardo. Con una precisión asombrosa, aplicó una presión firme en un punto nervioso específico. El espasmo cesó. Al instante. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Entonces, Mateo presionó otro punto. Y un músculo muerto durante años, se contrajo visiblemente bajo la tela del pantalón. No era un milagro. Era conocimiento. El rostro de Ricardo Vargas se descompuso. La arrogancia, el desdén, todo se desvaneció para dar paso a una incredulidad absoluta. Por primera vez en una década, había sentido algo. Una corriente eléctrica, una señal de vida en la oscuridad. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de dolor ni de frustración, sino de una esperanza que creía enterrada para siempre. El magnate desapareció. Frente a Mateo, solo quedaba un hombre roto, suplicando con la mirada. El mundo entero contuvo la respiración. Las cámaras seguían grabando, pero ya no capturaban un evento corporativo, sino un momento de pura humanidad. El dinero, el poder y el orgullo se habían vuelto irrelevantes. Solo existían 2 hombres, uno que lo había perdido todo, y otro que acababa de encontrar la única llave que importaba. Y en ese instante, en medio del silencio atronador, todo cambió para siempre. Sin una sola palabra, con un gesto que borró años de arrogancia, Ricardo Vargas ordenó a su equipo que llevaran a Mateo a su despacho privado. Lejos de las cámaras y los aplausos, el millonario, con la voz rota por la emoción, miró al joven que minutos antes era solo un insecto para él. El trato sigue en pie, susurró, y en esas 4 palabras no había negociación, sino una rendición total. La esperanza, esa que él mismo se había negado, había vuelto a su vida de la mano de la persona que menos esperaba. Esa misma tarde, Sofía fue trasladada a la clínica más avanzada de Vargas Dynamics. El tratamiento experimental, antes inalcanzable, comenzó a fluir por sus venas, una promesa de vida que Mateo había conquistado con su fe y su conocimiento. A cambio, Mateo no pidió dinero ni poder, pidió tiempo. Y así, mientras la pequeña Sofía recuperaba la fuerza día a día, Mateo dedicaba sus horas a Ricardo, combinando sus técnicas intuitivas con la tecnología de vanguardia del magnate. El imperio de Vargas se paralizó, centrado en 2 milagros. El de una niña que volvía a sonreír, y el de un hombre que empezaba a sentir de nuevo. 1 año después, el sol brillaba en el jardín de una casa luminosa. Sofía, con el pelo suelto y una risa que llenaba el aire, corría tras una mariposa, completamente sana. Su energía era la prueba viviente de que la desesperación de su hermano había tenido sentido. Mateo la observaba desde el porche,
con una calma en el rostro que nunca antes había conocido. Ya no había miedo en sus ojos, solo la paz de haber cumplido su promesa. Había salvado a su hermana. Pero la historia no terminaba ahí. A su lado Ricardo Vargas se puso lentamente en pie, apoyándose en unas muletas. Dio un paso, luego otro. Lentos, difíciles, pero suyos. Dejó atrás la silla de ruedas, símbolo de su amargura, y se acercó a Mateo. Puso una mano en su hombro, y su mirada ya no contenía desprecio, sino una profunda gratitud. No solo salvaste a tu hermana, muchacho, dijo con la voz firme. Nos salvaste a los dos. El hombre que creía haberlo perdido todo, había encontrado la humanidad en el único lugar que se negaba a mirar, en la debilidad de otro. La verdadera riqueza no se mide en fortunas, sino en los actos de compasión que nos conectan. Una promesa imposible forjó una familia inesperada, demostrando que a veces, la mayor fuerza nace de la más profunda vulnerabilidad. Si esta historia te ha emocionado, compártela para inspirar a otros.